Hoy quiero hacerte un vídeo muy rápido y muy interesante en el que te voy a enseñar básicamente cómo he editado un podcast y sobre todo cómo he preparado, digamos que la parte de resumen, ¿no? Los highlights, esa parte que haces como un pequeño tráiler, un teaser, ¿no? Para mostrar a la gente y que tenga esa curiosidad de decir, ostras, esto me interesa verlo, ¿no? Más que nada porque suele ser algo que la gente suele entender como que puede ser algo complicado o abstracto y la verdad es que es bastante sencillo de hacer y que al final es tener un proceso y seguirlo y ya está. Así que bueno, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo hago yo para que pues puedas utilizar mi mismo proceso y que ya verás que es bastante más sencillo de lo que parece. Básicamente yo lo que hago es tener todos los archivos que necesito para empezar a trabajar, ¿vale? En este caso fue un podcast que hice una entrevista a Carlos Zenalmor, que es una persona experta en burnout, porque es un bonus que iba a dar dentro de uno de las formaciones que yo tengo, que es productividad para dispersos, y pues tenía esta entrevista que quería entregar, ¿no? Con este doctor. Entonces pues básicamente lo único que tengo aquí es la carpeta un poco con todos los archivos de todas las grabaciones, que básicamente es la grabación lineal, lo único que se ha separado, digamos que en diferentes archivos por cómo lo hace la cámara automáticamente, y luego pues tengo otra cámara más que es una que me enfoca a mí y otra que le enfoca a él, ¿vale? Básicamente. Esto ya son los archivos finales, ¿vale? O sea, esto ya no es algo que necesitemos. Y lo que sí que tengo aquí es un extra, ¿vale? Que básicamente este vídeo extra es porque casi al final de la entrevista se me apagó una de las cámaras y pues bueno, pues tuvimos que improvisar para poder hacer que se pudiera terminar de hacer la grabación correctamente. Así que bueno, lo tengo aquí y ya está. Básicamente lo único que hice fue meterlo todo en Final Cut, que es la aplicación que yo utilizo para editar, ¿vale? Y lo que utilizo es una pequeña funcionalidad que se llama Multicam, que si le pulsamos y te fijas, básicamente lo que hace es sincronizarme las dos vistas, ¿vale? Las dos cámaras con el audio para que salga todo perfectamente y que se pueda ver bien. Y entonces yo mientras estoy editando, lo único que tengo que hacer es decir, vale, estoy aquí, quiero utilizar la cámara 1, pues le pulso al 1, ¿vale? Y entonces ya me lo cambia. Ahora quiero utilizar la cámara 2, le pulso al 2. Y entonces pues me lo va haciendo de esta manera. Entonces editar el podcast, digamos que es muy sencillito porque lo único que tengo que hacer es ir cambiando las cámaras y cortar algún trocito, ¿vale? Si hay algún silencio muy grande o lo que sea que no me interese, pues yo simplemente pues lo voy cortando y ya está. Pero es tan simple como esto lo que es editar el podcast, ¿vale? O sea, no tiene nada más, no hay que hacer así nada extraño. Y luego el proceso para el tema de los highlights, lo que yo voy haciendo es conforme yo voy editando todo este vídeo, ¿vale? Conforme van pasando, digamos que todo lo que yo voy contando y todo lo que va pasando, lo que digo es, ostras, esto que acabo de contar o esto que acaba de decir el invitado me parece interesante, así que lo que voy a hacer va a ser simplemente pues lo corto, ¿vale? Pues imagínate que quiero esta parte de aquí, la corto aquí hasta aquí, ¿vale? Y ahora que ya lo tengo cortado, simplemente yo lo copiaría y lo que voy a hacer va a ser venirme a otro archivo, ¿vale? Donde tengo el tema de los highlights, que en este caso sería un proyecto nuevo, ¿vale? Para que lo veas, voy a crear uno nuevo y básicamente en este proyecto pegaría ese clip, ¿vale? Entonces ya tengo este clip. ¿Qué hago con esto? Pues yo voy metiendo todos los clips que se vayan viendo dentro del podcast que me parezcan interesantes y luego ya con esto ya trabajaré, ya lo reordenaré, eliminaré los que no me gusten, miraré si faltan algún trozo, algo más que añadir o completar de alguna forma y ya está. O sea, lo único que hago es darles orden y ya está. ¿Por qué? Porque así cuando yo termino de editar el podcast ya tengo todos los puntos que me han parecido interesantes dentro de este proyecto y ya no me tengo que complicar la vida. ¿Por qué? Porque mucha gente lo que hace es justo lo contrario. Lo que empieza haciendo es intentar primero editar el podcast y luego intentar recordar, ¿no? Y decir, ostras, esto ahora voy a buscar los highlights, ¿no? Me voy a ir a buscar partes importantes. Pues no, lo haces a la vez y de esta manera ya tienes el trabajo hecho y siempre te va a quedar mucho mejor porque ya no se te olvida nada. Una vez que eso está hecho, lo que hago es reordenarlos, ¿vale? En este caso lo que quiero es que primero salga el invitado diciendo algo, luego salgo yo diciendo otra cosa y entonces yo juego mucho con eso, con el invitado dice algo, yo digo algo, el invitado dice algo, yo digo algo, el invitado dice algo, yo digo algo, ¿vale? Entonces de esta manera pues acaba quedando esto, ¿no? Es el invitado dice algo, yo digo algo, el invitado dice algo, yo digo algo, el invitado dice algo, yo digo algo. Y los ordeno de forma que parezca que lo que yo digo o lo que dice él sea una contestación al anterior o digamos que es como si fueran bloques, lo vas a entender enseguida. Se puede empezar a transformar en otras enfermedades. Por ejemplo, aquí digo que cada vez que escucho el sonido de Slack me subía la frecuencia cardíaca. Entonces aprovecho para poner después un clip en el que él dice que el burnout puede evolucionar en ataques cardíacos y que ha visto más de un infarto, ¿no? Entonces mira. El sonido de Slack hacía que automáticamente me subiera la frecuencia cardíaca. Se puede empezar a transformar en otras enfermedades. Infartos de corazón, que ya he visto varios. Vale, los libros.
¿Vale? Entonces, de esa manera yo ya lo tengo preparado, muy simple, para que esto parece que tiene sentido, ¿no? Entonces aquí ahora, como cambia de tema, digo otra cosa y luego él contesta otra cosa, ¿sabes? Y entonces una forma muy interesante de hacer los highlights y que parezca que tienen sentido, ¿no? Y que causan esa curiosidad. Una vez tengo, digamos, que esto armado, que sería la parte inicial, ¿no? O sea, lo que yo necesito para que todos los highlights estén funcionando, ¿vale? Digamos que es la base. Ya lo que haría sería meterle toda la parte de edición. Que la parte de edición es todo esto, ¿vale? ¿Qué juego con esto? Pues es muy sencillo. O sea, en el fondo no hago grandes locuras. Lo primero, le pongo siempre una transición, ¿vale? Que es la típica que la vas a ver en un montón de sitios, que es esto. Es el burnout. ¿Vale? Que es como que aparece. ¿Ok? Y a esto le añado un pequeño efecto de whoosh, ¿vale? Este efecto de sonido, que lo que hace es sonar un... Entonces suena esto. Es el burnout. ¿Vale? Y encima le meto un pequeño sonidito también de... que sale aquí, que hace como un pitidito. Entonces suena ese... Luego, lo que le meto aquí son todo el tema de los textos, que se los pongo aquí. Esto es muy importante, que lo he visto en mucha gente que lo hace mal. Básicamente intenta que el texto pueda estar en un lado o lo que sea, pero que no se sobreponga al invitado, ¿vale? Hay mucha gente que los tiene y de repente empiezan a salir textos por encima de la cabeza y es como, no, por favor, o sea, cuidado con eso, ¿vale? Y lo último que le añado aquí es un pequeño zoom, ¿vale? Para que vaya haciendo ese zoom conforme van saliendo las cosas, ¿vale? Entonces pues queda así. Es el burnout, es un problema de salud, una enfermedad que está recogida en la OMS, o sea que no es un problemilla menor. Vale, esto está bien. Aquí lo único que le añado ahora es, por supuesto, el tema de la música de fondo. La música de fondo es una música que lo único te vas a Epidemic Sound o cualquier lado y pones tense, ¿vale? De tensión. Y ya está. Entonces con eso tienes un montón de canciones que le pegan un montón a este tipo de trailers o de, digamos que de highlights o como quieras llamarlo, ¿vale? Y ya lo único que hago es jugar con eso, voy a cada uno de los clips y empiezo a pensar qué efectos de sonido y qué le puedo meter, ¿vale? De pues así un poco de transiciones, efectos o lo que sea, para que pueda quedar bien, ¿vale? Pues aquí, ¿qué digo? Me dan miedo este tipo de test porque si se valora del 0 al 100 igual me sale 500, ¿no? ¿Vale? Pues aquí, como digo, igual me sale 500, que es algo como un mensaje potente, ¿no? En el que yo estoy diciendo que a lo mejor yo tengo burnout y lo tengo fuerte, lo que hago es meter este sonido de ¡pum! Al final. Y mientras estoy hablando, lo que hago es meterle como un sonido de un... que lo voy haciendo progresivo que se vaya escuchando. Y un pequeño riser, que es como un pitillito también, un pi, que lo mismo, que lo hago incremental para que poco a poco se vaya escuchando más. Entonces... Me dan miedo este tipo de test porque si se valora del 0 al 100 igual me sale 500, ¿no? La conclusión es que yo... ¿Vale? Es así, o sea, funciona así, es súper sencillo. Con el resto de clips es 3/4 de lo mismo. El sonido de Slack hacía que automáticamente me subiera la ¿vale? Aquí pues le meto el logo de Slack, hago una transición para que aparezca aquí. Aquí le meto el sonido de Slack. ¿Vale? Y aquí un pequeño swish, ¿vale? O whoosh, que lo que hace es hacer que aparezca y haga... El sonido de Slack hacía que automáticamente... ¿Vale? Ahora aquí cuando digo lo del tema de que sale Carlos diciendo lo de los ataques cardíacos, lo que hago es añadirle un pequeño efecto que hace como que empieza a salir como difuminado sus movimientos, ¿no? Así. Entonces eso lo sumo a el tema de escuchar unos latidos de corazón de fondo que lo mismo empiezan a subir gradualmente de sonido y entonces parece que está dando como ese ataque al corazón, ¿no? Te puede empezar a transformar en otras enfermedades, infartos de corazón, que ya he visto varios. Es que se está viendo como que está ahí moviéndose, ¿no? Poco a poco. Y básicamente es que es todo así, o sea, no tengo que incidir mucho más. Aquí lo que voy haciendo, lo que te digo, en cada clip voy viendo lo que se dice y voy añadiendo pues efectos de sonido y animaciones que pueden tener sentido, ¿no? Están hechos para gente normal, yo no soy normal. Quiero hacer cosas pero no las hago y siento como si tuviera un francotirador apuntándome a la espalda todo el día. ¿Qué se esperaba un médico? O sea, básicamente aquí he puesto el sonido de recargar el francotirador. Cuando digo lo de francotirador, he metido este, digamos que vídeo que es como el francotirador apuntando y lo único que ha hecho ha sido meterle un poco de modo de fusión de superposición para que parezca que está ahí encima, ¿vale? Apuntándome a la cabeza porque no me puedo apuntar a la espalda. Y al final aquí el sonido del tiro, del disparo. ¿Qué se esperaba un médico? Pues trabajar en un gran hospital. Aquí voy metiendo todo, como no quería ser repetitivo otra vez metiendo texto y toda la historia, lo que hago es meter un pequeño b-roll, ¿vale? De un médico. Un médico, pues trabajar en un gran hospital, publicar artículos científicos y ser respetado. A mí no me iba a hacer feliz. ¿Y qué pensaba yo? Que yo tenía un problema. Vale, entonces aquí sí que meto los títulos. ¿Por qué? Porque quiero resaltar
yo no iba a ser feliz y entonces yo pensaba que yo tenía un problema, ¿vale? Entonces pues lo meto ahí. Tenemos en nuestra genética escrito que o haces algo o te mueres. ¿Vale? Aquí lo mismo. Haces algo o te mueres. Pues ¿qué he hecho? Ha sido digamos que el monitor este del corazón que hay en los hospitales, ¿no? Que hace pi, 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 que cuando te mueres hace pi. Pues lo que he hecho ha sido simular eso, ¿no? Entonces escucha. Tenemos en nuestra genética escrito que o haces algo. ¿Por qué? Porque te mueres. Y entonces lo único que le he puesto aquí es un efecto de cristal, ¿vale? Y le he metido el texto encima. ¿Vale? Escrito que o haces algo o te mueres. A mí el irme a... Luego aquí he seguido completando lo mismo con efectos de sonido. Aquí él dice que básicamente prefiere vivir en la naturaleza, ¿vale? Entonces dice que la vida en la ciudad... Vivir a la montaña me ha ayudado a darme cuenta que la vida en la ciudad es antinatural. Dice que es antinatural. Entonces lo que hago es ponerle soniditos de pájaros y de naturaleza por detrás, ¿vale? ¿Se escuchan por ahí? A mí el irme a vivir a la montaña me ha ayudado a darme cuenta que la vida en la ciudad es... Y aquí lo que ha hecho ha sido pillar una foto de él en la naturaleza, ¿vale? Y ha añadido este freeze frame que se llama, que es un efecto que lo pillé en Motion VFX, ¿vale? Que es esta página de aquí, Motion VFX, que básicamente pues haces una pequeña máscara, ya ves que muy rápida, de él, y entonces hace este efecto, ¿no? De que me ha ayudado a darme cuenta que la vida en la ciudad es antinatural. Y le añado el texto, y ya está. Entonces con eso pues queda así chulo. El irme a vivir a la montaña me ha ayudado a darme cuenta que la vida en la ciudad es antinatural. Era como... Luego aquí le he añadido lo mismo, un efecto de vértigo, que también viene de Motion VFX, ¿vale? Que lo que hace es, si te fijas, hace como que así un efecto de onda dentro de donde estoy yo, ¿no? Entonces da un efecto como de mareo, como de droga, no sé, un poco extraño. Y lo que le he añadido aquí son efectos de sonido como fantasmales, ¿no? De miedo, así en plan... ¿Vale? Mira lo que suena. Era como si un cable hubiera cortocircuitado aquí dentro y me costó años que ese cable otra vez volviera a funcionar y estuviera en su sitio. Entonces, ya te digo, es ir jugando con todo esto, de echarle un ratito, de ir pensando qué hacer en cada uno de los clips, ¿no? Y ya está, o sea, no hay mucho más. El resto he hecho un poco lo mismo, ¿vale? He ido poniendo todo el tema de textos. Ya no decido qué tengo que comer, yo ya no decido qué me tengo que poner, no decido qué me tengo que comprar, no decido qué... Hago que la IA decida por mí. Vale, aquí digo la IA decida por mí y entonces ahora Carlos va a contestar diciendo cuidado con lo que delegas. Entonces lo que hago es meterle aquí el sonido de el Metal Gear del... ¿Vale? De tan descubierto. La IA decida por mí. Ten cuidado con... Vale, entonces es como un momento gracioso de a ver, cuidado con lo que delegas que la puedes liar, ¿vale? Con lo que delegas, con el espacio te queda que metes ahí, porque... Y al final acabas pasando una hora en el que has estado aquí encerrado, claro. Estás agotado completamente, agotado, y no has hecho nada. Se fue el momento. ¿Vale? Siempre jugar mucho con estos golpes de cuando dices algo importante. No has hecho nada. Se fue el momento donde me di cuenta de que algo sucedía en mí y no era normal, ¿no? ¿Vale? Aquí lo mismo. He metido aquí un sonido de un que va subiendo de volumen, ¿vale? Progresivamente, y cuando llega al final mete una explosión, un ¡pum! ¿Vale? Agotado, no has hecho nada. Se fue el momento donde me di cuenta de que algo sucedía en mí y no era normal, ¿no? Con esto voy a negro y simplemente le pongo el título, ¿vale? Y queda así. El resultado de todo, vamos a verlo y así ahora ves todos los efectos que he añadido. Es el burnout. Es un problema de salud, una enfermedad que está recogida en la OMS, o sea que no es un problemilla menor. Me dan miedo este tipo de test porque si se valora del 0 al 100 igual me sale 500, ¿no? La conclusión es que yo soy débil, que soy poco disciplinado o que no me lo he currado lo suficiente y es mi culpa. El sonido de Slack hacía que automáticamente me subiera la frecuencia cardíaca. Se puede empezar a transformar en otras enfermedades, infartos de corazón, que ya he visto varios. Vale, los libros de productividad están hechos para gente normal, yo no soy normal. Quiero hacer cosas pero no las hago y siento como si tuviera un francotirador apuntándome a la espalda todo el día. ¿Qué se espera de un médico? Pues trabajar en un gran hospital, publicar artículos científicos y ser respetado. A mí no me iba a hacer feliz. ¿Y qué pensaba yo? Que yo tenía un problema. Tenemos en nuestra genética escrito que o haces algo o te mueres. A mí el irme a vivir a la montaña me ha ayudado a darme cuenta que la vida en la ciudad es antinatural. Era como si un cable hubiera cortocircuitado aquí dentro y me costó años que ese cable otra vez volviera a funcionar y estuviera en su sitio. El perfeccionismo y el control te desconecta de las emociones y de que las cosas puedan fluir y te quiere que te pares y digas, venga, voy. Yo ya no decido qué tengo que comer, yo ya no decido qué me tengo que poner, no decido qué me tengo que comprar, no decido qué... Hago que la IA decida por mí. Ten cuidado con lo que delegas, con el espacio te queda que metes ahí, porque... Y al final acabas pasando una hora en el que has estado aquí encerrado, claro. Estás agotado completamente, agotado, y no has hecho nada. Ese fue el momento donde me di cuenta de que algo sucedía en mí y no era normal, ¿no? Y ya estaría. O sea, este es un poco el tema de la edición. Ya ves que
al final es interesante y que es muy importante hacerlo porque cambia mucho de tenerlo a no tenerlo. O sea, fíjate cómo quedan los highlights sin edición. ¿Qué es el burnout? Es un problema de salud, una enfermedad que está recogida en la OMS, o sea que no es un problemilla menor. Me dan miedo este tipo de test porque si se valora del 0 al 100 igual me sale 500, ¿no? La conclusión es que yo soy débil, que soy poco disciplinado. ¿Vale? No está mal, pero pierde toda la gracia. Y esto es la importancia de todo esto, porque sobre todo cuando es un teaser, ¿vale? Cuando quieres hacer algo en lo que esto realmente se utilice, por ejemplo, para vender, ¿vale? En este caso yo aquí estoy vendiendo un producto, ¿vale? Estoy vendiendo mi curso, es un bonus que yo doy. Entonces me interesa que esto esté muy bien editado para que la gente lo vea y diga, ostras, de verdad que quiero verlo, entonces me merece la pena pagar el producto porque no me quiero perder esto. Entonces ahí es donde entra la verdadera importancia de la edición. La gente se piensa que hay que editar todos los vídeos a saco, que hay que hacer un montón de trabajo ahí, y no, la realidad es que no. La edición hay que concentrarla en momentos concretos donde requieren que esa edición esté ahí, pero el resto del tiempo la edición deja de ser tan importante. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos no estamos haciendo documentales de Netflix, estamos haciendo vídeos en los que yo hablo a la cámara y ya está, no hay más. Por ejemplo, este vídeo, tal cual te lo estoy contando yo ahora, el vídeo no lleva mucha edición, lleva cortes de silencios y todo eso, pero básicamente es que no tiene mucho más, llevará la musiquita de fondo y tal, pero no tiene mucha más historia. Sin embargo, si te fijas en los highlights que he editado, sí que lleva bastante más edición. ¿Por qué? Porque eso sí que requiere que tenga muchísima más edición para que cause el efecto que yo quiero causar, pero en el resto pues no es necesario. Así que bueno, espero que esto te haya servido, que hayas podido ver un poquito un caso práctico, ¿no? De cómo se edita esta parte, ¿no? De los podcasts. Y recuerda que tengo una formación en la que te enseño absolutamente a todo sobre YouTube, sobre cómo edito, sobre cómo utilizar pues el tema de los setups, de la grabación, cómo subir los vídeos, cómo generar ideas de contenido hasta que te aburras y tengas contenido para crear hasta el día que te mueras. O sea, básicamente puedes hacer de todo con todo lo que te enseño ahí dentro. Porque he volcado todo mi conocimiento y todo lo que sé sobre la red neuronal de YouTube y sobre cómo hacer que tus vídeos funcionen y te traigan clientes dentro de esa formación. Así que si te interesa y te apetece hacerla, como siempre te voy a dejar el enlace en la descripción y en el primer comentario. Espero que te haya gustado y te haya servido y como te digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo.